Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa, en esta oportunidad para tocar un tema que es noticia desde el sábado 12 de diciembre. Las imágenes de venezolanos, el cuerpo de venezolanos que llegaron a la costa de Guiria en el estado Falcón, venezolanos que naufragaron al intentar llegar a Trinidad y Tobago, y ha sido noticia por todo lo que ha acontecido. Se encontraron cerca de 19 cadáveres. Hoy, según información del gobierno de Nicolás Maduro, hay 28 fallecidos y se ha generado pues toda una polémica, una tensión, incluso dentro del mismo pueblo de Guiria, y bueno, al punto que las autoridades venezolanas están investigando a comunicadores sociales, a personas que han denunciado sobre lo que en el estado Sucre está pasando específicamente en esta población. Incluso los familiares de las víctimas de este naufragio también han denunciado que son amedrentadas. Para saber lo que está ocurriendo de manos de quien es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, tenemos con nosotros a David Smolansky. Muchas gracias por recibirnos en este foro interactivo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Decía que según información para el momento que estamos grabando este foro, el gobierno ha dicho que van 28 cadáveres del naufragio de Guiria. Ayer algunos ONG informaban que eran 25 cuando el gobierno decía que apenas iban 21. ¿Cuál es la información que maneja desde su oficina en la OEA? Bueno, desde nuestra oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, nosotros hemos podido constatar que hay 22 personas que murieron ahogadas en ese naufragio. Evidentemente no descartamos que haya otros cuerpos que sigan desaparecidos, que pues presuntamente pues hayan fallecido y estén flotando en el mar y aún no hayan sido encontrados. Esto es producto de un naufragio que ocurrió la semana pasada, de una embarcación que salió de Guiria, como usted mencionaba, el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. No pudieron entrar a esa isla del Caribe y al regresarse esa embarcación naufragó, y este grupo de personas, que al menos son 22, habrían fallecido ahogadas. Quiero denunciar responsablemente los maltratos recurrentes que están recibiendo los venezolanos en Trinidad y Tobago: deportaciones, detenciones, discriminación para obtener su documentación, xenofobia, violencia hacia la mujer migrante venezolana en esa isla, algo realmente repudiable, inaceptable, donde además Trinidad y Tobago actúa al margen de legislaciones internacionales de los cuales ellos forman parte, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención para Refugiados de 1951. Es una tragedia lo que está pasando en la frontera marítima entre Sucre entre Venezuela y Trinidad y Tobago. No se espera nada de la dictadura, evidentemente, en cuanto a sus investigaciones y mucho menos en cuanto a su transparencia. Trinidad y Tobago también ha sido hermética con información, no ha sido transparente incluso, y hemos visto declaraciones del primer ministro lamentables, incluso pues insultando a distintos actores que hemos denunciado esta situación. Pero bueno, mi deber y mi compromiso y mi responsabilidad es seguir monitoreando esta situación, es seguir colocando la denuncia en las instancias que hay que colocarla, y sobre todo a que la gente sepa lo que sucedió, pero además de eso a que se implementen las políticas necesarias que protejan a los venezolanos en Trinidad y Tobago. Sí, se han generado muchas informaciones. Ayer, el día miércoles, el diputado Marcos Padavoni decía que los cuerpos del naufragio han aparecido con heridas de bala. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes lo han podido verificar con familiares, con alguna comisión que tengan allá en Guiria? Mira, yo no puedo corroborar eso. No puedo corroborar hasta los momentos que haya habido personas que hayan recibido algún impacto de bala o que hayan sido ajusticiadas. Hasta ahora yo he venido reportando esto diaria o interdiariamente.
por información que nos suministran activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, etcétera. Pero lo que te decía anteriormente, pues son 22 personas hasta ahora que podemos confirmar que han muerto, murieron ahogadas después de ese naufragio. No descartamos evidentemente que haya más cuerpos que no hayan sido encontrados, y urge que Trinidad y Tobago dé un giro de 180 grados en su política hacia los migrantes y refugiados venezolanos, porque si no, lamentablemente, todos los días vamos a seguir escuchando y vamos a seguir leyendo de venezolanos que son detenidos, que son deportados o que naufragan en esta frontera marítima. Comisionado, el número de desaparecidos se podría quizás precisar. La misma población a través de las redes sociales pues han dicho que son cerca de 60 personas quienes todavía no tienen información, podrían también haber naufragado. ¿De cuántos desaparecidos puede haber? Uh-huh. Mira, Sí. no me quiero adelantar todavía porque estamos aún levantando la información al respecto, pero definitivamente de que hay desaparecidos los hay. De que hay desaparecidos los hay, y no quisiera todavía yo darte una cifra que luego se pueda malinterpretar, porque como entenderás estamos ante una situación sumamente delicada y, como ya te decía antes, en una ausencia absoluta de transparencia, y en el caso del régimen de Maduro, y complicidad, pues, ¿no? Porque todos estos grupos irregulares que actúan en el estado Sucre o en el estado del Tamacuro o en aguas venezolanas tienen la protección del régimen, y son grupos irregulares que están traficando a mujeres venezolanas, porque lo más doloroso aquí es que la principal víctima de la trata y tráfico son mujeres venezolanas, y muchas de ellas menores de edad, incluso algunas embarazadas, que luego son explotadas laboral y sexualmente. ¿Cómo cataloga la manera en que el gobierno está manejando la investigación? Que más que responsabilizar a Trinidad y Tobago, porque bueno, hay una versión que al parecer este Peñero sí llegó a Trinidad y Tobago y lo regresaron. Más que responsabilizar al gobierno de Trinidad y Tobago por no cumplir acuerdos internacionales de migración, se han limitado a vincular la tragedia con el tráfico de personas, deteniendo solo al dueño del Peñero. Y bueno, y también a politizar también esta tragedia. Totalmente, pero no podemos esperar nada diferente del régimen. El régimen ha causado la migración forzosa de 5.4 millones de venezolanos. Es la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina y del Caribe, y actualmente la segunda más grande del mundo, solamente superada por Siria. Los venezolanos se lanzan al mar para tratar de conseguir las oportunidades que en Venezuela no tienen. Los venezolanos caminan, como hemos visto a los caminantes, por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Chile, para tratar de conseguir un plato de comida, para tratar de conseguir un hospital con insumos médicos. Entonces, evidentemente, la dictadura vamos a esperar siempre lo peor. No hay transparencia, hay complicidad con grupos armados, van a politizar, van a perseguir, amedrentar y amenazar a los periodistas. Pero yo le hago un llamado a todos los medios de comunicación social, no a los medios de comunicación social, a los periodistas específicamente, porque hay muchos periodistas que están informando de una manera responsable a través de sus redes sociales, a través de algunos medios digitales, activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, a que no se dejen amedrentar por el régimen. Nosotros desde la OEA estamos monitoreando también ese tipo de amenazas, y la CIDH lo está haciendo. No se dejen amenazar por este régimen, y sé que lo que estoy diciendo no es fácil de digerir, porque estamos ante una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, pero es que aquí el sufrimiento de las personas es lo que se está evidenciando por la dictadura. Y esto es muy dramático, porque tenemos una dictadura criminal que expulsa a su población, porque no hay ningún tipo de oportunidad. En Venezuela no hay comida, no hay medicina, no hay servicios básicos, pero por otro lado, entonces tenemos un gobierno negligente hacia los migrantes y refugiados como el de Trinidad y Tobago, que prefiere retratarse con la dictadura antes de abogar por principios humanitarios de protección e integración hacia los venezolanos. Comisionado, para entender qué tan peligrosa es esta frontera con Trinidad y Tobago, ayer yo escuchaba al representante de Cáritas en Carúpano, y él se atrevía a decir que es más peligrosa la frontera de Trinidad y Tobago que la de la colombiana. Bueno, la frontera de Trinidad y Tobago es muy peligrosa, porque en esa frontera marítima se está utilizando, hay distintas actividades ilícitas, narcotráfico, contrabando y sobre todo, como ya le he explicado, trata y tráfico de personas. Además de eso, pues cada venezolano que huye desesperadamente de esa Trinidad va a una embarcación pequeña de madera, una embarcación de pesca,
lo que conocemos como peñeros, donde a veces tienen limitación de combustible, se enfrentan a condiciones climatológicas adversas, exceden la capacidad, pero es la desesperación, es lo que al final hace mucha gente por no tener oportunidades en Venezuela. Y especialmente además el estado Sucre y el Tamacuro son de los estados más afectados por la emergencia humanitaria en Venezuela. La población de esos estados, casi el 100% de la población de esos estados está en inseguridad alimentaria, es decir, toda la población de Sucre, toda la población del Tamacuro no tiene garantizado comer 3 veces al día. Son estados también donde en su mayoría hay fallas permanentes en los servicios básicos y pueden pasar no horas, sino días sin agua potable, sin luz, sin internet. Ahora los problemas de la gasolina. Entonces eso hace pues que la gente huya desesperadamente y toma muchos riesgos, claro que sí, toma muchos riesgos y esto es algo que yo he venido denunciando hace meses. Sí, a pesar, bueno, de la situación, porque el mismo primer ministro es quien promueve la xenofobia y, digamos, la persecución contra los venezolanos que van a Trinidad y Tobago. Usted ha dicho que tiene 2 años intentando ingresar a ese país para conocer la situación de vulnerabilidad de los venezolanos. Según la información que pueden manejar, ¿en qué condiciones se encuentran? Porque tengo entendido que los niños venezolanos que están ilegales allá no tienen acceso a nada, ni siquiera educación, como si puede ser en otros países como Colombia. Bueno, lo primero para poner en contexto es que el gobierno de Trinidad y Tobago dice que hay 16.000 venezolanos, pero en realidad hay 40.000 venezolanos en Trinidad y Tobago. Las autoridades de la isla dicen que hay 16.000 porque hace año y medio se hizo un registro de migrantes y refugiados venezolanos en ese país y bueno, 16.000 personas fueron las que pudieron registrarse. Pero ese fue un registro que yo en su momento también le hice observaciones porque dura apenas 2 semanas. Entonces en esas 2 semanas pues muy poca gente se enteró de que ese registro se hizo, o otras personas no le dio tiempo y se puede imaginar que en año y medio son muchos más los venezolanos que han llegado a Trinidad y Tobago. Entonces, las autoridades de Trinidad, por ejemplo, deberían abrir un nuevo registro para que las personas que participaron el año pasado puedan renovar su documentación, porque por cierto se les vence pronto, y los que no han podido participar lo hagan por primera vez y obtengan su documentación. Entonces, eso para ponerte en contexto. Entonces, los que no tienen hoy la documentación, pues evidentemente están desempleados o están bajo la economía informal, bajo el empleo informal, y a muchos venezolanos, lamentablemente, sobre todo los jóvenes, se les está no solo negando el acceso a la salud, sino el acceso a la educación. Yo quiero recordar que las autoridades de Trinidad y Tobago han dicho literalmente que los venezolanos son responsables de los nuevos brotes de coronavirus. Un discurso completamente xenófobo y peligroso. Además de eso, las autoridades de Trinidad y Tobago han dicho que los venezolanos son personas indeseables. Entonces esto es realmente dantesco lo que está pasando y es torpe Trinidad y Tobago. El gobierno de Trinidad y Tobago actúa torpemente porque si le diera la oportunidad a los venezolanos de integrarse a esa isla en cuanto al acceso al trabajo, a la educación, otorgándole su documentación, bueno, se impactaría positivamente en la economía de Trinidad y Tobago. Hay informes que demuestran que los venezolanos en países como Ecuador, Colombia y Perú impactan positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En Trinidad y Tobago pudiese ocurrir exactamente lo mismo, pero no se le está dando esa oportunidad porque se privilegia la relación política, energética, comercial con la dictadura. Y quisiera conocer también, a inicios de diciembre, pues fue noticia que deportaron a 16 niños venezolanos que luego regresaron a Trinidad, pero en condiciones muy adversas, porque ellos cumplieron una cuarentena y denunciaban que era una especie de cárcel en donde los mantenían aislados. ¿Cuál es la situación de estos niños que para la fecha ya deberían estar con sus familiares? Correcto, esos 16 niños fueron deportados el 22 de noviembre, pasaron 48 horas desaparecidos hasta que regresaron a la isla el 24 de noviembre. Regresaron gracias a la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, de la sentencia que hubo en la Corte de Trinidad. Cuando llegaron a la isla, pues inmediatamente ingresaron a una cuarentena. Y yo justamente decía ayer que estos niños fueron trasladados a otra área del helipuerto de Chaguaramas y estarían esperando una decisión por parte de Inmigración de Trinidad y Tobago para reunificarse con la familia. Si no hay decisión de la Inmigración de Trinidad y Tobago, pues habrá que esperar la Corte de Apelaciones
que será el 21 de este mes. Nosotros seguimos exigiendo que estos niños ya tienen que reunificarse con sus familiares, con sus padres y sus representantes, después de haber cumplido la cuarentena y haber pasado lo que pasaron con esa deportación en 48 horas desaparecidos. Sí, comisionado, usted escribía un poco lo que viven los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. Son tratos crueles e inhumanos lo que allí se está cometiendo. Eh, Incluso decían que en medio de esta tragedia del naufragio, el periodista Francisco Marín, a través de Twitter, decía que Trinidad y Tobago había deportado a 22 niños y 44 adultos. Esto lo comunicó el día miércoles, no sé si ustedes tengan información, pero ¿por qué los venezolanos, sabiendo de estos tratos crueles, siguen arriesgando su vida y sometiéndose a tantos peligros y humillaciones? Bueno, en primer lugar, porque el que está en Trinidad ya está allí, no tiene otra opción. No es una opción para esas personas regresar a Venezuela. Entonces, lamentablemente esos son los desafíos los que se están consiguiendo, y hay muchas personas que están en condiciones vulnerables, que como te decía no tienen empleo o que recién tienen un trabajo y es un trabajo que les da solamente para vivir y no es que pueden tomar una decisión y irse a otro país así nomás. Y en segundo lugar, mire, cuando uno tiene que huir de una dictadura como han huido 5.4 millones de venezolanos, no siempre se elige a dónde se va a donde se puede. Y por eso uno ve gente caminando por Colombia, Ecuador, Perú, por eso uno ve gente lanzándose al mar para llegar a Trinidad o Curazao, por eso uno también ve gente caminando que llega hasta Brasil, es decir, tomando buses por días o semanas, es decir, cuando se va de manera forzosa, uno no elige a dónde se va, uno va a donde se puede. Y le puedo asegurar que quienes están en el Tamacuro, el Sucre, Nueva Esparta, la única opción que quizás tengan es poder llegar a Trinidad y Tobago en un peñero. Mm. Se contabilizan 3 naufragios en un año de venezolanos que han muerto. Cifras extraoficiales hablan de unos 80 venezolanos fallecidos en estos naufragios. ¿Se está normalizando este tipo de tragedia en Venezuela? Podemos normalizarla. Yo creo que, creo que los náufragos de Wiria, tanto los náufragos de Wiria como los 16 niños deportados, es una demostración de que no está normalizado, que ha conmovido a venezolanos dentro y fuera del país, que ha obligado a pronunciamientos por parte de la comunidad internacional, que ha puesto el foco en una zona de Venezuela donde difícilmente puede haber acceso a la salud, a la educación o a los servicios básicos. Pero igual pues nos hemos enterado de la forma que se ha podido. Desde nuestra oficina hemos estado monitoreando esto permanentemente. Yo vengo denunciando el tema con Trinidad y Tobago de hace varios meses y jamás podemos nosotros normalizar algo tan dramático, tan grave, tan delicado, que es que haya niños deportados, que es que haya venezolanos inocentes ahogados, que es que haya venezolanos que estén caminando por un continente, jamás. Y la única solución, le digo, la única solución para frenar la migración forzosa es que en Venezuela se acelere la transición. La única solución para que la gente se deje lanzar al mar buscando oportunidades en otras partes es que en Venezuela haya democracia. La única solución para que venezolanos dejen de caminar por un continente es que en Venezuela se recuperen las libertades. Es decir, solo con una nación donde nuevamente tengamos democracia, libertad, Estado de Derecho y oportunidades, no solo la gente se dejará de ir, sino los que estamos desterrados tendremos la posibilidad de volver. Sí. Usted dice que la única solución de que deje de haber migrantes venezolanos sufriendo por el mundo es que se acelere una migración, una transición. ¿Cómo se logra eso, comisionado? Porque vemos ayer hubo una sesión en la OEA el día miércoles específicamente, y hay muchos países que todavía se hacen la vista gorda con lo que está pasando en Venezuela porque se identifican con la izquierda o son aliados de Nicolás Maduro. ¿Cómo se logra una transición en medio de esta crisis con tanta indiferencia de ciertos países del mundo? Bueno, la mayoría de los países de la OEA votaron para que este tema se discutiera. La abrumadora mayoría de los países miembros de la OEA apoyan que en Venezuela haya una transición y que Venezuela retome su cauce hacia la democracia. Si no fuese así, el embajador del gobierno interino no estaría en la OEA como ha estado, que es el embajador Tarre. Y yo creo que en este momento en Venezuela, para poder acelerar la transición, cualquier opción es legítima, porque se trata de
proteger la vida de millones de más atrocidades y demás violaciones de derechos humanos y demás crímenes de lesa humanidad. Entonces, si no queremos que el país se vacíe, si no queremos que más gente siga muriendo, si no queremos que más gente siga estando en hambruna, pues cualquier opción en este momento es legítima para desmontar no una dictadura más, para desmontar a toda una estructura criminal que hoy se sustenta por el narcotráfico, por el contrabando, por la minería, por la trata de personas, pero que además tiene el apoyo de actores externos importantes, como es Rusia y China, como es la inteligencia cubana, como es Irán o como es Turquía, ¿no? Sí. Habla usted de que se active el principio de responsabilidad para proteger, pero ¿en qué sentido, no? ¿Cómo comprendemos esto? ¿Aquí es necesario que vengan las tropas militares, cascos azules de la ONU? ¿O cómo se puede entender esta presión que debe haber internacional para lograr esa transición? La responsabilidad de proteger es una doctrina de Naciones Unidas, tiene 3 fases. La primera fase, que es la prevención de atrocidades, eso evidentemente ya se pasó. En Venezuela por varios años se vienen cometiendo atrocidades y delitos de lesa humanidad. La segunda fase es la negociación y resolución de conflictos. Este servidor nunca ha creído en una negociación con el régimen, porque evidentemente no estamos hablando de políticos, sino de criminales. Y la tercera es el legítimo uso de la fuerza para proteger a una población vulnerable a mayores atrocidades y crímenes de lesa humanidad. En mi opinión, estamos nosotros ya en esa fase, lo cual es legítimo. El uso de la fuerza, porque lo que sucede en Venezuela no solo afecta a los venezolanos, sino también afecta a la región, lo afecta en cuanto a su seguridad, a su estabilidad, a sus democracias. Toda esta crisis de migrantes y refugiados, además, genera también unas consecuencias desde el punto de vista humanitario a los países receptores, que tienen sus limitaciones de servicios, de presupuesto, de infraestructura para poder recibir a tanta gente. Así que sí, la responsabilidad de proteger aplica para Venezuela, pero bueno, los detalles yo creo que son temas que ventilarlos públicamente sería algo ingenuo cuando se está enfrentando a un régimen que tiene 22 años en el poder, un régimen que ha sofisticado su aparato de inteligencia y contrainteligencia, que tiene el apoyo de actores externos, como le comenté actualmente, y que hay que ser pues inteligente en cómo se logra esa coalición para poder desmontar la estructura criminal que hoy impera en Venezuela. ¿Qué le dice usted a países como México, como Argentina, Nicaragua, Bolivia, que hoy guardan silencio ante esta tragedia que Bueno, son incluso ayer, diferentes. ayer la catalogaba el embajador de Uruguay como, digamos, más dramática que incluso lo que pasó en Siria en el año 2015? Sí, ayer la intervención del embajador de Uruguay en la OEA fue muy importante y se agradece esa solidaridad. Que por cierto, en Uruguay es un país donde también hay migrantes y refugiados venezolanos, al menos habría 15.000 venezolanos ya en Uruguay, que a pesar de que es un país que está bastante lejos de Venezuela y es un país pequeño, también hay venezolanos que al final han llegado hasta allá. Por cierto, muchos pasaron por Brasil para llegar hasta Uruguay. En el caso de Nicaragua no se va a esperar nada diferente, porque son cortados con la misma tijera. Nicaragua es una dictadura con Daniel Ortega, al menos 500.000 de nicaragüenses, por ejemplo, se han ido a Costa Rica, y de ellos no se va a empezar nada diferente. Y en el caso del nuevo gobierno de Bolivia y sobre todo en el caso de México y Argentina, que decidan si retratarse con aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad o ponerse del lado de aquellos que sufren y emigran y han sido víctimas de esos crímenes de lesa humanidad, como en su momento, por ejemplo, Argentina lo fue con dictaduras que tuvo. Sí. Comisionado, ¿cómo se incentiva una investigación imparcial desde instancias internacionales para este tema de los migrantes o de quienes han sido víctimas, en este caso, de este naufragio? Bueno, yo creo que ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede aportar, y ese fue el llamado que hizo el embajador Tarre en el Consejo Permanente, y hay otras instancias también para la investigación. Yo creo que es clave lo que haga el Sistema de Naciones Unidas a través de OIM y ACNUR. Esta misma semana la fiscal de la Corte Penal Internacional pues habló que existen pruebas para iniciar lo que sería la fase 3 del examen preliminar del caso Venezuela 1. Digamos, en un futuro podría haber una investigación penal contra los principales responsables de delitos de lesa humanidad en este país, empezando por Nicolás Maduro. Pero esto es sin un tiempo determinado. Los venezolanos que están muriendo de mengua
¿podrán aguantar tantos protocolos internacionales o tiempos diplomáticos para que haya justicia? Bueno, la verdad es que los tiempos sociales y los tiempos de dolor y de sufrimiento de los venezolanos, pues obviamente son mucho más rápidos que los tiempos diplomáticos, por lo cual los tiempos diplomáticos se tienen que acelerar, porque es que en caso contrario se nos disuelve Venezuela, en caso contrario se nos vacía Venezuela, en caso contrario seguirá muriendo gente, en caso contrario seguirá habiendo más personas con hambruna, en caso contrario habrá más gente lanzándose al mar, más personas deambulando por un continente. Yo creo que ya es suficiente. Se tiene que actuar con más vehemencia y con más velocidad antes de que Venezuela se termine de disolver y desintegrar completamente. Sí. Sí, ¿me podría explicar en esta pandemia cómo ha evaluado usted el aumento de la migración forzada en Venezuela? Dentro de Venezuela, Fuera de Venezuela, o sea, ¿cómo ha sido esta migración que vimos a inicio de pandemia que regresaron cerca de unos 300.000 venezolanos, pero se ha no, 130, triplicado? no, no, primero han regresado 130.000 venezolanos Ok, aproximadamente, desde que empezó la pandemia, 120.000 desde Colombia, aproximadamente 10.000 desde Brasil. Por cierto, que también han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos, porque han sido tildados de bioterroristas, de armas biológicas, los han encerrado en albergues completamente hacinados, incluso al menos 100 personas de estas que regresaron fueron detenidas y varias condenadas a 6 o hasta 10 años de prisión. Eh, se les ha marcado sus casas, es decir, ha sido un calvario lo que han vivido estas personas, no solo caminando de regreso porque querían estar cerca de su familia o perdieron sus trabajos, se quedaron sin casa, sino lo que les ha tocado vivir en su propia tierra. Ahora bien, obviamente la situación en Venezuela ha empeorado, las fronteras siguen cerradas y la gente está desesperada para ver cómo puede llegar a otro país y vivir mejor. Entonces, bueno, en el caso con Colombia, por ejemplo, 500 venezolanos todos los días están huyendo por las trochas. Esto es una cifra llamativa y seguramente puede ser un poco más porque eso es lo que se logra registrar. Y bueno, ya hemos visto también las personas que se lanzan al mar en peñeros para llegar a islas como Trinidad y Tobago o Curazao, Aruba, Bonaire. comisionado, ¿qué se puede visorar del futuro sobre el flagelo de la pobreza en Venezuela si aquí no se encuentra una salida política? Pues tiene que haberla. Si no la hay, digamos que Venezuela ya es un país con 96% de pobreza. Eh, eh, la solución pasa por salir de la estructura criminal que hay en Venezuela. Yo sé que para muchos es difícil decir lo que están allá. Yo entiendo el temor que puede haber de algunos, pero eh, todos tenemos un número y lo que varía es cuando cae la guillotina. Dios la cuide a usted, por ejemplo, que está allá en Venezuela, pero se han perseguido tantos periodistas y el día de mañana pueden perseguir a usted o pueden perseguir el medio que usted trabaja o pueden perseguir a unos colegas suyos. Al final, insisto, en Venezuela lo que está reinando en el Palacio de Miraflores y los que tienen control de los campos gasíferos y las refinerías es un cartel de narcotráfico. Y eso es algo sin precedentes en la región. Insisto, y con apoyo importante externo que no es de subestimar. Entonces, si no se actúa con mayor severidad, serán más venezolanos sumergidos en la pobreza, serán más venezolanos, como te decía anteriormente, víctimas de hambruna, serán más venezolanos tratando de huir para vivir mejor y será más amenaza para el continente. Sí, y desde la parte política opositora, comisionado, porque si bien cuando uno le pregunta a estos migrantes, yo hacía un reportaje hace un mes de estos caminantes que se van de Lara caminando hasta Colombia, y uno les preguntaba en qué propuesta crees tú, con qué sector político te identificas, y ellos decían con ninguno, por eso es que huyo, o sea, no, yo no veo solución política a esto. ¿Qué reto tiene quizás la oposición para este nuevo año que de una u otra manera tiene... Acelerar la transición, definitivamente esa debe ser la prioridad. Eh, Considerar cualquier opción como legítima para lograr este objetivo y que la gente tiene que ser siempre lo que esté primero, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están padeciendo tanto dolor. Los venezolanos son los que tienen que estar de primero. Yo tengo 3 años exiliado, a mí ilegalmente me despojaron del cargo al cual fui electo como alcalde de Latillo.
me ordenaron mi arresto, me inhabilitaron, no he podido volver a mi país del año 2017, separado de tantos seres queridos. Pero bueno, desde el exilio y trabajando en la OEA, pues es la forma que yo sirvo diariamente por vocación y convicción para mejorar la situación de los venezolanos que ya se fueron y para seguir visibilizando las causas de por qué se van y hacerle entender al mundo de que solamente saliendo de Maduro es que la gente dejará de irse de su país. Sí, señora Smolansky, ¿qué esperar de la ayuda humanitaria? Hasta ahora la ayuda humanitaria que ha podido entrar a Venezuela es la que manejan las ONG, que hoy están siendo judicializadas también por el gobierno. Y ha sido de manera muy focalizada esa ayuda humanitaria. Bueno, primero solidarizarme con todas las ONGs y sus representantes que han sido perseguidos, amedrentados, encarcelados, allanados. O sea, nuevamente otro rostro criminal que tiene el régimen es que va incluso en contra de esas ONG que son completamente apolíticas. Más bien muchas de ellas han actuado con absoluta neutralidad, pero aún así se va en contra de ellas. Y al final, la mayor ayuda humanitaria que va a entrar a Venezuela es cuando salga la dictadura, no tenga la menor duda. No tengan la menor duda. La mayor ayuda humanitaria es que va a entrar a Venezuela cuando salga la dictadura. O sea, es decir, cuando se acelere la transición en Venezuela, el mundo entero va a querer ayudar a Venezuela. El mundo entero va a querer cooperar con insumos médicos, va a querer cooperar con alimentos, va a querer cooperar con programas de nutrición, va a querer cooperar con recuperar el sistema de salud, etc. Por eso es que todo pasa nuevamente por salir del régimen. Puede sonar elemental, puede sonar repetitivo, pero si no lo concientizamos, no lo vamos a ver. Y esa es la solución. ¿Y qué se le puede aconsejar a los venezolanos? ¿Deben seguir huyendo a la crisis a pesar de las vejaciones y el peligro de que son víctimas? ¿Y cuál es como la estimación de a dónde podría llegar a finalizar el 2021 la cifra de migrantes por el mundo? Bueno, si la situación en Venezuela se mantiene o se agudiza, pues la estimación que tenemos es que para el 2021 pudiese ser 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Obviamente, si hay un cambio, pues es posible que la gente deje de irse y que se empiecen a generar incentivos para que quienes estamos desterrados puedan volver. Pero si se mantiene, se prolonga el régimen ilegítimo de Maduro, pues pudiéramos ver más refugiados venezolanos que refugiados sirios para el año que viene. Obviamente también todo dependerá de lo que suceda con el COVID-19. Palabras de David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias por atendernos en este foro interactivo. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos lectores y quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales, pues les hacemos la invitación para el próximo viernes, donde analizaremos lo que es noticia. Un placer, Anus Categui los acompañó.